La vastedad del espacio oculta horrores, pero también verdades que las civilizaciones arrogantes olvidan a su propio riesgo. Durante siglos, la Alianza Catar había reinado suprema, convencida de que su tecnología y ferocidad eran insuperables. Su táctica estrella, el abrazo de la sombra, una emboscada perfectamente ejecutada diseñada para paralizar y capturar. Hoy, su objetivo era la nave de exploración humana, la UD Vagabond, una mota solitaria al borde del sector prohibido. Los Catar no esperaban resistencia, esperaban una rendición patética, un trofeo fácil. Lo que obtuvieron, en cambio, fue una lección brutal sobre lo que significa despertar a un depredador dormido. En ese momento, en la oscuridad helada, la tripulación del Vagabond no estaba luchando por la supervivencia, estaba luchando por el derecho a existir. Y en los siguientes instantes, el rugido de sus motores no fue una llamada de auxilio, sino la sentencia de muerte de toda una flota. ¿Qué secreto guardaba esa pequeña nave humana? ¿Qué tecnología de pesadilla activaron que transformó una cacería rutinaria en un baño de sangre cósmico? Esto no es solo una historia de guerra, es el relato de cómo la arrogancia alienígena se encontró con el indomable y aterrador espíritu de la humanidad. Prepárense. El campo de batalla acaba de calentarse. Hace incontables ciclos, la Alianza Catar emergió como la potencia dominante de la galaxia media. Su cultura, construida sobre la conquista y la eficiencia militar, veía a todas las demás especies como inferiores y, en el mejor de los casos, como recursos. La humanidad, apenas una especie emergente que recién exploraba los bordes de su propio sistema, era vista con condescendencia. Los informes Catar describían a los humanos como frágiles, emocionales e impulsivos, cualidades que ellos consideraban debilidades terminales en el combate. La UD Vagabond, una nave de exploración de largo alcance equipada con tecnología de salto experimental, se había desviado hacia el sector 7G, un área reclamada por la Alianza. El comandante Catar Sarkal lo vio como un regalo, una oportunidad para hacer una demostración de fuerza y solidificar la reputación de invencibilidad de su flota. Ordenó el despliegue de su unidad de élite, la Flota Sombra, compuesta por 5 cruceros pesados y 15 fragatas de ataque rápido. La emboscada fue diseñada para no dejar escapatoria, un cerco hermético, un pulso de paralización a corta distancia, y la rendición. Todo saldría según el manual de estrategia Catar. El capitán humano del Vagabond, sin embargo, había escrito un manual muy diferente. El Vagabond se deslizó en silencio a través de los campos de asteroides del sector 7G. La tripulación estaba en alerta baja, solo esperaban encontrar anomalías espaciales o quizás algún rastro de civilizaciones antiguas. La capitana Eva Rostova, una veterana de las primeras incursiones galácticas de la humanidad, tenía un mal presentimiento que ignoró hasta que fue demasiado tarde. La emboscada no fue anunciada por disparos, sino por el silencio. Los sensores de largo alcance se apagaron repentinamente, seguidos por un pulso electromagnético que no era dañino, pero sí profundamente desorientador. Los Catar habían activado el velo de sombra, un campo que distorsionaba el espacio local, atrapando a la nave humana en un bolsillo gravitacional. En la pantalla del puente, las 5 enormes siluetas de los cruceros Catar se materializaron, flanqueados por las fragatas, formando un muro inexpugnable. El mensaje de Sarkal, traducido automáticamente, resonó en el puente: nave humana Vagabond, apaguen sus reactores y prepárense para el abordaje. Resistencia significa aniquilación. Los Catar sonrieron, confiados en su superioridad y en la debilidad inherente de sus oponentes. Lo que no sabían es que el Vagabond no llevaba la última tecnología en armamento. Llevaba la última tecnología en desesperación humana. En lugar de apagar los reactores, la capitana Rostova ordenó un procedimiento que solo existía en los protocolos de último recurso: la activación del núcleo de contingencia. Esta tecnología, conocida solo por unos pocos, era el resultado de una investigación humana para contrarrestar la superioridad energética de la Alianza Catar. El núcleo de contingencia no generaba más poder, canalizaba todo el poder de la nave, incluido el soporte vital no esencial, la propulsión secundaria y los sistemas de ocio, hacia un solo punto: los escudos primarios y el motor de salto. Pero había un efecto secundario catastrófico: al sobrecargar los generadores, creaba una firma de energía única, un rugido que se hacía visible a kilómetros luz.
Para los Catar, fue una burla. Uno de sus cruceros disparó un pulso de advertencia, diseñado para deshabilitar las armas. Pero el pulso nunca llegó a destino. El escudo sobrecargado del Vagabond, saturado con energía de contingencia, no solo absorbió el golpe, sino que lo transformó. Por un breve instante, la nave humana se convirtió en un faro de energía pura, destellando un tono azul que nunca antes se había visto en ese sector del espacio. Los Catar sintieron una punzada de inquietud, pero la descartaron como un fallo en sus sensores. Grave error, la capitana Rostova no esperó a que se recuperaran los Catar. Los protocolos de contingencia no incluían el combate prolongado, se trataba de un ataque relámpago, un intento de romper la formación y escapar. Pero la única manera de romper esa formación era a través del medio. Rostova tomó la decisión más audaz, usar la nave como un arma. Ordenó la eyección de los drones cebotácticos, que no eran otra cosa que contenedores de combustible vacíos reconfigurados con un motor de impulsión básica. Estos drones fueron lanzados directamente hacia las fragatas que flanqueaban a los cruceros, simulando un ataque de misiles. Los Catar respondieron de inmediato, desviando el 60% de sus cañones láser hacia los misiles. Fue el momento que Rostova estaba esperando. Con el campo de tiro libre, ordenó el disparo de las únicas armas de energía pesada que tenía el Vagabond, los cañones de fusión pesada. No estaban diseñados para penetrar el blindaje de un crucero, pero el blindaje se debilitaba por el desvío de energía a los cañones láser. El impacto fue devastador. 2 fragatas de ataque Catar explotaron en una nube de escombros ionizados. La flota Sombra, que nunca había perdido una sola nave en una emboscada, acababa de perder 2 en menos de un minuto. La furia de Sarkal fue palpable, pero su confusión era aún mayor. El comandante Sarkal, consumido por la rabia, ordenó a los cruceros restantes rodear al Vagabond y disparar con todo. Lo que siguió no fue un intercambio de disparos, sino una demostración aterradora de la capacidad de resistencia humana. El blindaje del Vagabond comenzó a derretirse, pero el escudo sobrecargado se mantuvo firme, desviando la energía de los ataques más pesados. La tripulación humana estaba luchando bajo una presión increíble, pero la capitana Rostova les había recordado el mantra de los primeros exploradores: somos más duros de lo que parecemos, y moriremos en nuestros propios términos. El Vagabond activó entonces un sistema secundario, la vela de choque, una emisión controlada del sobreflujo de energía del núcleo de contingencia. Esto creó un pulso gravitacional de corto alcance, perturbando las coordenadas de puntería de los cruceros Catar. Los disparos que debían haber sido fatales fallaron, impactando entre sí o simplemente desintegrándose en el vacío. Los Catar, acostumbrados a una guerra de precisión y eficiencia, no podían entender el caos calculado que la nave humana estaba desatando. Parecía que el Vagabond había enloquecido, o lo que era peor, que la nave humana estaba luchando con una ferocidad suicida que desafiaba toda lógica militar. La vela de choque le dio a Rostova el tiempo que necesitaba. Su siguiente jugada fue una apuesta que solo una mente humana podría concebir. Ordenó que se dirigiera la energía restante a los impulsores de emergencia y que se lanzara la nave directamente hacia el crucero de batalla Catar Conquistador, el más cercano a su posición. La colisión no era el objetivo, era la distracción. En el último momento, cuando el Vagabond estaba a punto de impactar, Rostova ordenó un salto de emergencia de proximidad cero. El motor de salto, sobrecalentado y sobrecargado por el núcleo de contingencia, se activó. Pero en lugar de saltar a otra ubicación, solo distorsionó el espacio alrededor del Vagabond por un microsegundo, lo suficiente para crear un desgarro temporal justo frente a la proa del Conquistador. El crucero Catar, viajando a toda velocidad, pasó por un momento de distorsión espacio-temporal que destruyó sus sistemas internos, desgarrando su matriz estructural como si fuera papel. El Conquistador no explotó, implosionó silenciosamente. La moral Catar se derrumbó. Habían pasado de una emboscada segura a una masacre inexplicable en cuestión de 10 minutos, con 3 fragatas y un crucero perdidos. El comandante Sarkal entró en pánico. Ordenó la retirada estratégica de las fragatas y que los cruceros restantes mantuvieran la distancia. Pero era demasiado tarde. El Vagabond, agotado y gravemente dañado, no tenía posibilidades de enfrentarse a los 3 cruceros restantes. Sin embargo, Rostova había logrado su objetivo, el terror psicológico. La nave humana, aprovechando la confusión, activó la verdadera capacidad del motor de salto sobrecargado, saltó, no a un punto lejano, sino dentro del mismo campo de batalla, apareciendo a las espaldas de uno de los cruceros restantes, el Vengador.
Este salto de proximidad extrema fue tan arriesgado que la tripulación humana sintió el impacto físico de la distorsión. Pero valió la pena. El Vagabond soltó sus últimos cartuchos de munición, un par de misiles nucleares de baja potencia modificados para explotar no contra el casco, sino contra los generadores de escudo. El impacto fue triple, el pulso de energía sobrecargado de la explosión penetró los escudos agotados, y los misiles dañaron críticamente el reactor del Vengador. La nave Qatar se convirtió en un sol en miniatura antes de desintegrarse. 2 cruceros Qatar, de 5, seguían en pie, luchando contra una nave de exploración. El comandante Sarkal, a bordo del último crucero, el Implacable, se dio cuenta de la locura que había desatado. Abandonó el protocolo de captura y se centró en la aniquilación total. Ordenó a sus naves restantes que convergieran en una maniobra de pinza, utilizando sus armas de fuego rápido para agotar los ya frágiles escudos del Vagabond. Las 2 fragatas restantes, actuando como cebo, se acercaron a la nave humana con sus cañones al máximo. Rostova y su equipo estaban al límite. El soporte vital fallaba, el casco estaba comprometido y los escudos parpadeaban. Sin embargo, la tripulación se aferraba a la única cosa que les quedaba, el orgullo humano. Sabían que la única manera de sobrevivir era eliminar la amenaza restante. Rostova ordenó despresurizar y ventilar los tanques de combustible del Vagabond a través de microperforaciones en el casco, creando una nube de gas altamente volátil detrás de la nave. Esto no era combustible, era una trampa. Los cruceros restantes Qatar cayeron en la trampa. Ansiosos por acabar con la nave humana, cargaron a través de la nube de gas. La capitana Rostova, sin armas de energía funcionales y con el motor de salto casi fundido, tenía un último recurso. Activó el pulso de energía de la unidad de sonda de largo alcance, una pieza de equipo diseñada para el escaneo geológico, no para la guerra. El pulso, amplificado por el poco poder restante del núcleo de contingencia, ionizó el gas de combustible. Las fragatas Qatar que lideraban el ataque se encontraron de repente envueltas en una bola de fuego cósmica, desintegrándose instantáneamente. El Implacable, el crucero de Sarkal, logró esquivar la mayor parte de la explosión, pero el calor y la radiación sobrecargaron sus escudos y dañaron gravemente sus sistemas de propulsión. Por fin, la nave Qatar estaba a la deriva, indefensa, un trofeo sangriento para la humanidad. El Vagabond, apenas un esqueleto funcional, se acercó lentamente al Implacable. La venganza no era el objetivo, sino el mensaje. El Vagabond usó su último cañón funcional, un rayo láser de bajo poder para cortar la antena de comunicaciones del Implacable. Rostova quería que los Qatar sobrevivientes vieran exactamente quién los había destruido. Se enviaron 2 mensajes de radio a las frecuencias de emergencia de la Alianza Qatar. El primer mensaje fue simplemente una grabación en bucle del rugido del núcleo de contingencia del Vagabond antes de la batalla. El segundo, mucho más siniestro, era una única frase en el idioma Qatar: no esperen que nos rindamos. Esperen la aniquilación. Finalmente, sin poder, sin munición y con el soporte vital al 10%, Rostova ordenó un último acto. Usando el motor de salto dañado, el Vagabond se teletransportó, no a la Tierra, sino a un sector deshabitado, dejando atrás una escena que atormentaría a la Alianza Qatar durante generaciones. Los refuerzos Qatar que llegaron encontraron el campo de batalla, un cementerio de naves de élite, y ni un solo rastro de la nave humana, aparte de la única frase que resonaba en sus mentes. La humanidad había enviado su primer y más brutal mensaje a la galaxia: no somos una presa fácil, somos el depredador que nunca vieron venir.